empezamos el segundo semestre del año 2022. El curso que vamos a desarrollar se llama Derecho para la Gestión. Primero, es necesario que tengamos claro cuál va a ser el camino que vamos a seguir. En todo caso, es importante revisar el sílabo. Vamos a revisar a continuación el sílabo juntos. El curso es Derecho para la Gestión. Hay fundamentos para el desarrollo de este curso. Hay un fundamento bíblico-filosófico que tiene básicamente con la enseñanza cristiana dada por Jesús respecto a la parábola del buen gestor, que es un ejemplo importante a tomar en cuenta para efectos de poder tener un desarrollo eficiente como administradores en el caso de ustedes, ¿no? La asignatura del derecho para la gestión pertenece a un área de estudios específicos. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en el curso? En el curso vamos a desarrollar cuatro unidades. Cuatro unidades. La primera unidad es una introducción al estudio del derecho. Es importante tener claro la importancia del derecho, qué es el derecho y específicamente referirse, por ejemplo, a los tipos de derecho, ¿no? La distinción que hay para llegar a distinguir dentro de derechos específicos como son el derecho comercial y el derecho empresarial, porque lo que vamos a desarrollar en primera instancia es una introducción al derecho empresarial. Entonces, en la primera unidad, por ejemplo, es importante en esta unidad tener claro que las evaluaciones tienen que ver con trabajos que se van a realizar y evaluaciones escritas o virtuales. En el Patmos se van a colocar las preguntas, ¿no? En la segunda unidad, por ejemplo, básicamente vamos a hablar del derecho empresarial. Entonces vamos a distinguir el derecho empresarial propiamente dicho como un derecho actual, que tiene que ver con la regulación del funcionamiento, de la actividad, de las empresas. ¿Okay? En la unidad número 3 tenemos las modalidades de empresa. Ustedes van a estar en condiciones de poder distinguir cada uno de los tipos empresariales. Entonces, la actividad empresarial se puede desarrollar eligiendo de acuerdo a las intenciones, de acuerdo a la decisión que se adapte al interés lucrativo que ustedes tienen, diferentes tipos de empresas, ¿no? La sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta, ¿no? Varios tipos de empresas, la empresa individual de responsabilidad limitada como personas jurídicas o en todo caso, aún si no se quiere llevar a cabo la actividad empresarial como persona jurídica, también como empresa unipersonal de carácter como persona natural, ¿verdad? Luego, en la última unidad, vamos a referirnos a la reestructuración empresarial. Si bien es cierto, la empresa se inicia con un interés de, obviamente, de continuidad, de obtener lucro, de ganar, ¿no? Tú pones tu dinero, pones tu empresa porque quieres ganar, pero algunas situaciones pueden llevar a que la empresa se encuentre en crisis, ¿no? De tal manera que se tiene que decidir en continuar con la actividad empresarial y en ese caso vamos a hablar de la reestructuración empresarial propiamente dicho. Hay una legislación para seguir los pasos a fin de que la empresa, a pesar de estar en una situación de crisis, todavía puede continuar. O en todo caso, cuando ya no hay ninguna posibilidad de continuar, declarar la empresa, obviamente, en liquidación y cumplir con los pasos que se requieren para poder fenecer la empresa, ¿no? Dejar de existir la empresa. Hay una serie de pasos. Todo eso lo vamos a desarrollar. Es importante que tengan ustedes en cuenta que hay trabajos que se van a presentar
y todos estos van a ser subidos al Patmos en la fecha que corresponde. Es importante que ustedes tengan en cuenta que la responsabilidad supone que ustedes cumplan y presenten los trabajos en la fecha. Ningún trabajo fuera de fecha va a tener calificativo aprobatorio, ¿ok? O sea, todos los trabajos fuera de fecha tienen un calificativo desaprobatorio. Si bien es cierto, se van a poder presentar, pero ninguno va a tener carácter aprobatorio, ¿verdad? Por otro lado, aparte de los trabajos, hay una evaluación virtual que se va a tomar en cada unidad para efecto de ver si es que hay una asimilación de los conocimientos que se están impartiendo. ¿Ok? Todos esos también van a ser subidos en la fecha para que ustedes lo cumplan. Es importante que ustedes muestren responsabilidad y puedan cumplir con los trabajos y los exámenes en la fecha que corresponde para obtener el puntaje aprobatorio correspondiente. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta, ¿no? La primera evaluación, 29 de abril, vamos a hacer un análisis de la legislación que regula la actividad en esta unidad, ¿no? Referida prácticamente al derecho empresarial, ¿no? Luego el 20, perdón, estas fechas, bueno, los temas nos interesan básicamente, ¿no? Entonces tenemos el derecho, etimología, concepto, finalidad, son los diferentes temas que vamos a ver. Derecho público, derecho privado, la persona jurídica, ¿no? Como los registros públicos, la formalización para constituirse como persona jurídica, las distintas formas de persona jurídica, el derecho empresarial, ¿m? La empresa, las distintas formas de empresariales, cómo se constituye una empresa, las modalidades y luego la situación que tiene que afrontar muchas veces la empresa, ¿no? Cómo afrontarlas. Vamos a tomar en cuenta cada uno de los aspectos que se presentan y que pueden llevar a una situación de crisis a la empresa que al final derivan en una disolución, liquidación o en todo caso, una reestructuración. También hay algunos temas que finalmente también serán importantes, ¿no? Que tienen que ver con algunos fenómenos o situaciones que tiene que afrontar la empresa, ¿no? Y cómo la ley ha previsto regulación específica para estos temas, ¿no? La libre competencia, la protección del consumidor, ¿no? Y las instituciones que protegen a los consumidores. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ahora a comenzar con el desarrollo de nuestro tema. Y déjenme presentarles nuestro tema de esta mañana. ¿Ok? Entonces, nuestro curso, Derecho para la Gestión, su servidor es Javier Andrés Rodríguez Vázquez. Soy abogado de profesión. Tenemos estudios de maestría en la Universidad Católica, Derecho Económico en la Universidad del Pacífico. Estamos desde hace algunos años enseñando estos cursos aquí en la Universidad Peruana Unión. Soy adventista del séptimo día, he sido alumno de la Universidad Peruana Unión también, y específicamente en la secundaria, ¿no? En secundaria estuvimos internos en este centro educativo, de esta manera que hay una relación muy estrecha con la universidad. Vamos entonces a nuestro primer tema, Introducción al Derecho, la unidad número 1, la sesión número 1. ¿Ok? El derecho. ¿Qué temas debemos tocar en esta sesión? El derecho, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo se define? ¿Cuál es la finalidad del derecho? Los principios rectores del derecho, el ordenamiento jurídico nacional y la constitución política y la regulación de la empresa. En principio, es bueno que tengamos claro lo que la palabra derecho
significa, ¿no? Y cuál es su raíz etimológica. Proviene de una raíz latina, ¿no? Derecho proviene de una raíz latina, directus, del verbo dirigere, que da una idea de rectitud, de lo correcto, ¿no? Entonces el derecho nos da una idea de una dirección así recta, correcta, ¿no? Pero también de otra palabra que se llama ius, para referirse a lo que es justo. Entonces, si tomamos el origen de la palabra, derecho significa directo, recto, o también significa justicia, ¿no es cierto? El término o la palabra derecho, ustedes lo van a encontrar muchas veces en la conversación diaria, ¿no? Cuando ustedes escuchan la palabra, derecho. Entonces ustedes dicen, pues siempre obviamente en el contexto van a entender a qué se está refiriendo. Pero el término derecho o la palabra derecho es usado primero para dar una idea de lo justo, de lo correcto, ¿no? Dice, ese hombre es derecho, entonces quiere decir es una persona correcta, ¿no? Pero el derecho también tiene una connotación de facultad. Entonces, yo tengo derecho, ¿no?, a vivir en esta casa, yo tengo derecho a que el Estado me dé educación, o sea, está hablando de una exigencia, ¿no?, de una facultad, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la vida. Entonces también tiene ese sentido, ¿no? Pero también el término derecho denota un conjunto de normas jurídicas. Entonces hablamos de normas jurídicas, ¿no es verdad? ¿No? El derecho dice claramente que tú has cometido un delito y por lo tanto tienes que pagarlo. O sea, estamos hablando nosotros de que el derecho es una ley, ¿es cierto? Es una norma que impone una conducta y que si tú no cumples vas a ser sancionado. Entonces se dan cuenta de diferentes acepciones. Pero también el derecho denota tiene una connotación de conocimiento, de una disciplina. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar, ¿qué vamos a estudiar? Derecho empresarial, es decir, un curso, una materia, una ciencia, una disciplina, es decir, todas las leyes o las normas jurídicas que están vinculadas a la regulación de la empresa. ¿Se dan cuenta? Algunos autores han dado definiciones. A través de la historia, estudiosos del derecho han definido el derecho dando alguna connotación, dando una definición. Por ejemplo, los romanos, que eran expertos en la creación del derecho, uno de ellos, un estudioso, definió el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Otro estudioso, un religioso, ¿no?, Santo Tomás de Aquino, el derecho es la ordenación de la razón encaminada. El derecho es la ordenación de la razón encaminada al bien común, ¿no? Es otra definición. Me gusta la definición de un filósofo y jurista, Recasén Siches. Él definió el derecho como, dice, el agente garantizador de la paz entre los hombres, del orden social, de la libertad de la persona, defensor de sus posesiones y sus trabajos. Es el órgano que ayuda a llevar a cabo grandes empresas y realizar importantes ideales cuya puesta en práctica no sería posible sin intervención jurídica, ¿no? Entonces es una definición. Pero podríamos nosotros también dar una definición un poco más sencilla, ¿no? Y podríamos decir, por ejemplo, que el derecho es el conjunto de normas de carácter general que van a regular la conducta de las personas dentro de la sociedad con la finalidad de garantizar la armonía en las relaciones sociales, ¿no? Miren ustedes, las personas vivimos en esta sociedad, cada uno realiza sus actividades, ¿no?, y en la medida en que las actividades que tienen que ver algunas de ellas con derechos que ejerceremos, ¿no?, está trabajando, está estudiando, está comprando, está vendiendo, en la medida en que haya un orden en esas relaciones, entonces el derecho está cumpliendo su objetivo, su finalidad, ¿no? El derecho regula, sino es el derecho el que garantiza esa armonía dentro de las relaciones sociales, en todas las actividades, ¿no?, económicas,
política. O sea, y cuando se rompe esa armonía, quiere decir que se ha transgredido el derecho. Y el derecho mismo provee una solución, solucionar esos problemas, ¿no? Para eso existe, por ejemplo, diferentes. Derecho civil, el derecho penal, por ejemplo, ¿no? Alguien comete un acto lesivo ante otra persona y esa conducta transgrede el derecho y esa persona va a ser sancionada y va a ser castigada y va a ser colocada en el más grave de los casos en un lugar apartado, ahí en la prisión, para evitar que cometa esos actos nuevamente contra otras personas. Entonces, es lo que es el derecho, ¿no? Entonces, garantizar el orden, la seguridad. Entonces, el derecho cumple, tiene diríamos nosotros, un objetivo fundamental que es ordenar la sociedad, garantizar que haya armonía y en todo caso sancionar a aquellos que distorsionan, atentan contra esa armonía que debe existir dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, eh, el derecho, el derecho existe para asegurar que haya armonía. Entre los fines del derecho también, o sea, así como tiene su objeto, tiene algunos fines. Y está vinculado, obviamente, a los objetos, ¿no? Pues el derecho es una creación del hombre. El hombre entiende que necesita que haya reglas que puedan garantizar la armonía y la tranquilidad dentro de la sociedad. Entonces el derecho es un servidor. El derecho, creación humana, y existe para servir al ser humano. Por eso ustedes van a encontrar que en la Constitución dice, ¿no? El fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana. Es decir, el derecho no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino es la persona humana, asegurar el bienestar de la persona humana, ¿no? A garantizar la armonía en las relaciones, en la sociedad, ¿verdad? El derecho da seguridad, ¿no? El derecho y justicia no es lo mismo, ¿no? Pero el derecho debe apuntar a la justicia, ¿no? El derecho es una herramienta para llegar a la justicia. No es lo mismo derecho que justicia, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta. A través de la historia, el derecho, si bien es cierto, es creación humana, pero el ser humano intrínsecamente dentro de su naturaleza humana, dentro de su conciencia, el Señor, Dios Todopoderoso, que creó al hombre, ha establecido un sentido de lo justo y de lo bueno, ¿no? Lamentablemente el pecado ha distorsionado todo eso. Sin embargo, todavía, ¿no? Y es en ese sentido que existen lo que se llaman principios que son rectores del derecho. Es decir, hemos dicho que el hombre crea el derecho, pero el hombre crea el derecho muchas veces debe hacerlo fundándose en principios que no necesitan ser escritos, pero que se reconocen a nivel universal que existen. ¿Ok? Porque el derecho no puede, hemos dicho que es creación humana, pero no puede ser creado pues a voluntad. Cuando el derecho se guía por un interés particular, entonces hay una distorsión. Entonces el derecho tiene que tener carácter general, tiene que tener carácter general y debe estar guiado por la justicia. En ese sentido hay principios y el mismo derecho lo reconoce, ¿no? Las normas jurídicas. Hay principios rectores, ¿no? Que son antecesores del derecho. Y en la Constitución y en las leyes se reconocen esos principios. Y muchas veces, porque la conducta humana a veces es tan compleja y no puede todas las situaciones encontrarse una solución a través del derecho. Imagínense, para eso existen los jueces,
¿no? Diferentes situaciones en las cuales hay conflictos en torno al derecho, ¿no? Y existe un poder judicial y las personas van para que el juez interprete el derecho. Y las situaciones son tan complejas de tal manera que el juez a veces no encuentra la norma jurídica adecuada para aplicarla, para solucionar. Pero eso no significa que no existan otras normas que pudieran ayudarle a interpretar, que le van a ayudar a interpretar. ¿Cuáles son? Los principios generales del derecho, ¿verdad? Estos principios tienen una validez universal. Y hay algunos principios que son sencillos, ¿no? Y que han existido a través de la historia, en la historia universal. Por ejemplo, hay principios, por ejemplo, el principio de buena fe, ¿no? El principio de equidad, el principio de confianza, el principio de vivir honestamente, el principio de no hacer mal a nadie, el principio de no dar a cada uno lo suyo, el principio del respeto recíproco, de la autonomía de la voluntad contractual, ¿no? De la función social de la propiedad, de la prohibición del enriquecimiento ilícito. Miren, en la Biblia encontramos una serie de principios que a nivel universal resultan siendo aplicables, ¿no? Y algunos se han convertido en leyes. Una serie de principios. Por ejemplo, contra la usura, ¿no? Ustedes leen en las leyes levíticas, en Números, cómo el Señor prohibió, por ejemplo, de que cuando haya necesidad y alguien viene a ti para que tú le prestes dinero, tú debes prestarle, ¿no? Pero evitar cobrarle, o sea, intereses, o sea, usureros, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay principios y estos principios tienen validez universal. El principio del pacta sunt servanda, por ejemplo, la obligatoriedad de los pactos libremente contraídos. El principio de que nadie puede ser juez de su propia causa. Nadie puede ser condenado sin ser oído, imagínense. El principio de que a nadie se le va a condenar simplemente por el testimonio de uno. Y esos son hasta principios que están en la Biblia. Hay una serie de principios que luego se han convertido en normas jurídicas en el mundo. Muchos de esos principios se encuentran pues contenidos, ¿no? En las enseñanzas de Dios, en la palabra de Dios. Interesante, ¿no? El principio que dice sumu ius sumu iuria, ¿no? A veces la aplicación del derecho solamente puede producir situaciones injustas, ¿no? Una serie de principios, ¿ok? Entonces, por otro lado, el derecho, el derecho dentro de un país conforma una estructura, conforma todo un sistema, conforma todo un ordenamiento. Por eso se habla de un ordenamiento nacional. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico peruano está conformado por las leyes que han sido dadas por los órganos competentes que dan leyes. Y aquí en el Perú, los órganos competentes que crean derecho, que crean leyes, son el Congreso de la República, también el poder ejecutivo, ¿no? Pero no solamente eso, sino aquí en el Perú hay normas que siguen una jerarquía, normas de un valor jerárquico superior hasta otras de normas jerárquicas inferiores. Son normas. Por ejemplo, en la universidad, también la universidad es un ente que tiene su propio sistema normativo. El rector da normas, el vicerrector da normas y hasta el profesor en el aula de clase establece normas. Algunas de ellas no necesitan ser escritas. Hace algunos instantes hemos hablado del sílabo, por ejemplo, ¿no? Y hemos establecido reglas. Esas reglas son normas que tienen que ser cumplidas. Y si no se cumple, ¿qué cosa va a tener? Va a salir desaprobado. Entonces, cuando nosotros hablamos del ordenamiento jurídico nacional, estamos hablando de las normas jurídicas que regulan las relaciones dentro del territorio peruano. Hay un conjunto, miles de leyes, ¿no? Y dentro de esas leyes hay una jerarquía, por eso dice hay un orden.
¿Cuál es la norma de mayor jerarquía? Hasta la norma de menor jerarquía. Entonces, cuando hablamos del ordenamiento jurídico, estamos hablando otro de las normas que rigen todo el territorio peruano, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, de manera general, tomen en cuenta este cuadrito, ¿no? Que hay normas jurídicas que están arriba, en la cúspide de primer nivel. Está la Constitución. Segundo nivel, aquí está la Constitución y también podríamos agregarles los las declaraciones universales de derechos, que son, por ejemplo, también están en el primer nivel. En el segundo nivel están los tratados, las leyes, las normas jurídicas. Y en el tercer nivel están los actos administrativos. En una empresa, en una entidad pública, para que funcione dentro de la oficina, dentro de las oficinas, tiene que haber un orden. Entonces, se necesita también normas jurídicas de menor nivel que se llaman actos administrativos. Por ejemplo, nombrar al vicerrector, nombrar al rector en la universidad. Es un acto administrativo. Aprobar que haya una universidad es una ley, se necesita una ley. ¿Se dan cuenta? Entonces hay diferentes actos, hay diferentes normas y que tienen un nivel, ¿no es cierto? Hay normas de primer nivel, la Constitución y los acuerdos internacionales que declaran o reconocen derechos humanos. Entonces están en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Si ustedes pueden observar en este triángulo, vamos a ver, por ejemplo, en orden gradativo, se llama la pirámide y se ha prácticamente sujetado a la famosa pirámide de un jurista alemán, ¿no? La pirámide de Hans Kelsen, ¿no? Él estableció una teoría que decía que había una estructura jerárquica y había normas que se encontraban en la parte superior, ¿no? Hasta normas que estaban en la parte inferior. Y como ustedes ven, van a ver aquí la Constitución y los acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos están en el primer nivel. Están también los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones legislativas. Y ustedes van a ver aquí, ¿no? Va desde el ente que tiene poder para dar una norma de mayor nivel hasta las normas de menor nivel, ¿no? Un decreto de urgencia, decreto supremo, resolución ministerial, hasta las acciones de simple y mero trámite. ¿No? Por ejemplo, en una oficina, ¿no? En una entidad, le remiten un oficio y le dicen, ¿sabes qué? Vas a ser trasladado a otra oficina. Pues es una norma jurídica, pero está en el menor nivel. Los memorándums, los informes, por ejemplo. ¿Son normas? Claro que sí, porque establecen órdenes. Son normas jurídicas, pero de menor nivel, ¿no? El Congreso da leyes, son normas jurídicas de mayor nivel. Y la Constitución es la norma máxima, la de mayor nivel, ¿verdad? Ahora, generalmente las leyes, todas las leyes y todos los actos inferiores, las normas jurídicas inferiores, siempre deben sujetarse a la ley de leyes. A la Constitución se le llama ley de leyes y la Constitución establece en gradación la jerarquía y todas deben sujetarse a la Constitución. Y en la Constitución hay normas jurídicas de manera general. Por ejemplo, la Constitución otorga el derecho a la libertad, por ejemplo, de enseñanza, ¿no? Garantiza el derecho a la educación primaria, secundaria y universitaria, de manera general. A partir de allí, otros órganos inferiores van a dictar, por ejemplo, la ley universitaria, la ley que regula a los kinders, la ley que regula la educación primaria, la ley que regula la educación secundaria. Entonces, la Constitución muchas veces establece de manera general el derecho, pero luego va a ser en una ley
específica inferior, establecerse la regulación, ¿verdad? En la Constitución, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver 206 artículos divididos en títulos, 6 títulos, capítulos, temas que se refieren a diferentes aspectos de la realidad nacional, ¿no? Y en el tema económico, por ejemplo, en el título tercero, encontramos la regulación de todo el régimen económico y aquí está, por ejemplo, la regulación de manera general también de la empresa. Entonces, aquí en estos capítulos que están dentro del régimen económico, en los artículos del 58 al 89, los fundamentos de la actividad económica del país, ¿no? El artículo 59 establece, por ejemplo, el rol económico del Estado. Y ahí dice, por ejemplo, el Estado estimula la creación de la riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Ese término, libertad de empresa. Entonces, ¿dónde encontramos el derecho a la libertad de empresa? En la Constitución, artículo 59. Pero no solamente eso, miren ustedes, se van a dar cuenta que en la Constitución ya después se van a dar otras leyes que se van a someter a esta ley constitucional. Y en la Constitución vamos a encontrar, por ejemplo, diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, hay principios constitucionales que van a servir de guía, como les dije, para que cuando se dicten leyes, estas leyes se sujeten a estos principios constitucionales. Por ejemplo, la Constitución establece la libre iniciativa, la privada, ¿no? La iniciativa privada libre, es decir, las personas pueden hacer su negocio, ¿no? Crear un negocio. La libertad de trabajo y libertad de empresa, de comercio e industria. Por eso ustedes ven acá empresas mineras, empresas que venden abarrotes, restaurantes, agencias de turismo, hoteles, transportes, se dan cuenta, diferentes. Entonces hay libertad de empresa, hay libertad de trabajo. La única limitación, que no atenten contra las buenas costumbres, ¿no? Entonces no puede haber, por ejemplo, vamos a poner un negocio para vender droga, por ejemplo. Entonces eso no está garantizando este derecho que dice libertad de trabajo. Porque alguien puede decir, estoy vendiendo droga en una esquina y decir, yo tengo libertad de trabajo. No es así, no se refiere a eso, ¿no? El Estado promueve las pequeñas empresas. Aquí en el Perú, las empresas que más trabajo generan son las pequeñas y las microempresas, porque no es muy complicado, ¿no? Entonces, el Estado facilita, por ejemplo, y ha dado facilidades. Antes demorabas una semana en crear una empresa. Hoy tu empresa puede crearla en 24 horas y hasta no necesitas hacerlo de manera presencial. Puedes hacerlo de manera virtual. Hay plataformas para que tú puedas crear tu empresa, ¿no? Porque es importante, porque es generadora de empleo. El Estado promueve el pluralismo económico. Entonces, se van a ver diferentes tipos de va a haber, hay empresas que son del Estado, hay empresas mixtas y hay empresas privadas, ¿no? Igual tratamiento de la actividad empresarial, libre tenencia de moneda extranjera. Argentina, por ejemplo, está teniendo problemas con su moneda extranjera, no tiene recursos para poder comprar. Tú necesitas comprar, importar, pero para importar necesitas pagar en moneda extranjera. Y cuando hay escasez, tienes problema. Entonces, eh, eh, algunas veces echa mano del dinero ajeno y eso es un problema, ¿no? Aquí la Constitución dice libre tenencia de moneda extranjera. Tú puedes abrir tu cuenta de banco en tu cuenta en moneda extranjera o en moneda nacional. La actuación subsidiaria del Estado, ¿no? El Estado ahora, como ya no como antes, realiza actividad empresarial, ¿no? Se ve como una competencia, diríamos, una competencia perjudicial para las empresas privadas. ¿Qué pasa si hay una clínica del Estado? ¿Qué pasa si hay una empresa de transporte del Estado y hay empresa privada, ¿no? El Estado obviamente va a tener ciertas ventajas que no tienen los privados. Entonces, y hay una competencia desleal, ¿no?
Es la actividad subsidiaria. El Estado está reservada solamente para ciertas actividades. La libre competencia, la libertad de contratación, el contrato de ley, seguridad, el libre comercio exterior. En el Perú, desde hace 20, 30 años, ¿no?, que empezaron los acuerdos comerciales. Hoy tenemos alrededor de 25, 26 acuerdos comerciales que han dado vitalidad al comercio internacional, nacional, comercio exterior peruano. Entonces es importante, existe el libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio que ha firmado el Perú con Estados Unidos, con China, con Japón, la igualdad jurídica, la defensa de los consumidores y usuarios, ¿no? Hace 20 años, por ejemplo, no existía una legislación que defendía adecuadamente a los consumidores, 30, 40 años, ¿no? Los últimos años, ¿no?, ha florecido, se ha desarrollado una legislación, un derecho que garantiza la protección y la obligación que tiene el Estado de proteger a los consumidores y a los usuarios, ¿no? Entonces existe OCIPTEL, existe la SUTRAN, ¿no?, que protege a los usuarios, está Indecopi para proteger a los consumidores. Entonces hay, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la empresa es una unidad económica definitivamente, ¿no? Entonces la empresa es un elemento fundamental, es un factor fundamental. Muchas veces está vinculada al empresario, ¿no? Aquel que pone su dinero, ¿no?, que invierte. La empresa es un ente dinámico, ¿no? A través de la empresa se va a producir bienes y servicios, pero no solo eso, ¿no? No solamente va a haber bienes y servicios, sino también qué cosa, la empresa es generadora de trabajo, generadora de empleo. Y las empresas también van a cumplir con qué, con sus impuestos, con sus tributos, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces la empresa. Por eso es que la Constitución garantiza, ¿no?, la existencia de la empresa y la libertad de empresa. Es decir, la facultad no solamente para que tú decidas, ¿no?, voy a hacer en mi empresa, poner mi negocio, pero también voy a elegir, lo voy a hacer como persona natural, como persona jurídica, voy a hacer una empresa unipersonal, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad anónima cerrada o una sociedad, ¿no?, una sociedad por acciones simplificada, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la libertad de empresa, estamos hablando de la potestad, la garantía que tiene una persona para crear su negocio, crear un negocio, ¿no? Entonces, esta libertad de empresa está contenida prácticamente en 4 libertades, ¿no? La libertad para crear su empresa, la libertad para organizarse, nombre, domicilio, tipo de empresa, la libertad de competencia para, juntamente con otras, ¿no?, competir en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, no hay límite para eso, ¿no? Y la libertad para cesar mis actividades, es decir, poner fin al negocio, a la empresa. ¿Ok? Entonces, hemos hablado hoy día del derecho y cómo el derecho es importante dentro de la sociedad y en la actividad empresarial definitivamente sumamente importante, y cómo el derecho, ¿no?, ha quedado prácticamente contenido en la Constitución, que ha servido para establecer de manera general las libertades con que gozan los empresarios o la empresa, y a partir de ahí normas jurídicas que han establecido y han desarrollado esta libertad de empresa de las personas. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por su atención.